Feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos y nuevamente bienvenidos al estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Pero antes de dar este tema por el pastor Rubén Tenorio, vamos a tener un pequeño canto para honra y gloria de Dios. Dios, tu nombre exaltaré. Desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos una vez más en el estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y recordemos que esta semana estamos tratando el tema de cómo comprender mejor la escritura a través de las palabras del texto y también del contexto. Todos sabemos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no se escribió en la lengua, en el idioma que lo estamos leyendo. Sabemos que los idiomas en los cuales fue escrito es el Antiguo Testamento, la mayor parte fue escrita en hebreo, que era el idioma que se hablaba en Israel, y algunas partes fueron escritas en arameo, que era el idioma que se hablaba en Babilonia, y que fue el idioma que aprendieron los hijos de Israel cuando estuvieron cautivos. Y también que el Nuevo Testamento, que fue escrito en el tiempo de Jesús y los apóstoles, fue escrito en el idioma griego. Tal vez alguno dirá, pero nosotros no entendemos, nosotros no podemos leer ni podemos comprender esos idiomas. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos siguiendo la palabra de Dios? Bueno, quiero decirles que, primeramente, siempre que se hace una traducción de la escritura, hay problemas para poder traducirla correctamente, ya que ustedes saben que a veces es difícil encontrar el sentido de otra lengua y ponerla en la lengua nuestra. Algunas veces es difícil poner el significado correcto de las palabras tal y como se escribieron en los idiomas originales, o los modismos, o las figuras que se usaban a través del lenguaje. Por lo tanto, podemos decir que estudiar y entender correctamente la palabra de Dios y llegar a la verdad de la palabra de Dios a menudo requiere que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo y también usemos herramientas que nos ayuden a poder comprenderla correctamente. Sin embargo, nadie debe de estar preocupado, nadie debe de sentir que está en juego su salvación porque no conoce la lengua hebrea, porque no conoce el arameo, porque no conoce el griego, o aún porque no conoce las herramientas de la interpretación. Tal vez no conoce los principios de hermenéutica o las herramientas de la exégesis que se utilizan para poder entender
el texto bíblico. No, ¿por qué? Porque finalmente la escritura, aunque ha sido traducida a muchos idiomas, sabemos que toda la escritura ha sido traducida aproximadamente a 600 lenguas. Sin embargo, sabemos también que hay más de 6.000 lenguas en el mundo. Quiere decir que toda la Biblia todavía no se ha traducido ni más que a un 10%. Pero también se ha traducido el Nuevo Testamento, no siempre toda la escritura, más o menos a unas 2.500 lenguas. Pero aún así, hay millones de personas que no tienen el conocimiento de la escritura, que no conocen la palabra de Dios porque no ha sido traducida a sus lenguas. Podemos decir, hay miles todavía de millones de personas que no conocen la escritura, que no conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar para que estas personas se salven cuando no conocen la verdad? ¿Cómo Dios va a permitir que estas personas lleguen al conocimiento de la verdad? Bueno, tal vez uno de los aspectos más importantes que nosotros necesitamos comprender en la escritura es que finalmente Dios puede salvar a todas las personas, ya sea que tengan el conocimiento de la verdad a través de la escritura o que no tengan el conocimiento de la verdad a través de las escrituras. ¿Por qué razón? Bueno, encontramos una declaración cuando vamos al libro de Primera de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Encontramos la siguiente declaración: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué importante declaración. En primer lugar, este versículo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En otras palabras, Dios ha provisto algún medio, algún recurso para que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo pueden ser salvos? Viniendo al conocimiento de la verdad. Pero alguien puede decir, ¿cómo puede una persona venir al conocimiento de la verdad si no conoce la escritura? Bueno, encontramos que Dios tiene otras formas de dar a conocer la verdad, aun cuando no sea a través de la escritura. Ahora, podemos decir que la escritura es la máxima revelación de la verdad de Dios. Pero hemos aprendido que, por ejemplo, Dios muestra la verdad también a través de la naturaleza. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice que Dios da a conocer sus atributos a través de las cosas creadas para que ningún hombre tenga excusa, para que nadie pueda decir es que yo no conocí nada y por eso no me pude salvar. Ahora, debemos de entender también que la salvación que Dios ofrece a todos los hombres no comienza con otras personas. La salvación comienza con uno mismo. A menudo cuando hablamos de la salvación y pensamos en la salvación, pensamos en otro. Pero Dios no quiere que pensemos de esa manera. Dios quiere que pensemos que cuando hablamos de salvación, primeramente tengo que pensar en mi salvación, en la salvación de mi persona. Hay un pasaje que es uno de mis pasajes favoritos, que encontramos ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, y que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que cuando hablamos de la salvación y hablamos de los pecadores que necesitan salvación, Pablo dice, yo soy el primero. Así que si Pablo, que era un hombre entregado a Dios, que era un gran apóstol, dice que es el primer pecador que necesita salvación, ¿cuánto más nosotros? Así que yo siempre he dicho, bueno, a mí pónganme primero en la lista. Si hay alguien que necesita la salvación, ese soy yo. Y ese es el primer paso para poder comprender la palabra de Dios. Porque la salvación consiste en que los hombres puedan venir al conocimiento de la verdad.
Si nosotros no estamos dispuestos a conocer la verdad, no podemos ser salvos. Si no estamos dispuestos a escuchar la verdad, no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos a través de la verdad del Evangelio. Como ya hemos dicho, no necesariamente a través de la Escritura Dios da a conocer la verdad. Dios tiene muchas formas de dar a conocer la verdad. Sin embargo, hay muchas personas que cuando se les presenta la oportunidad de conocer la verdad, la rechazan. Y vamos a ver uno de estos casos. Vamos al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, y vamos a buscar en el capítulo 18 del libro de San Juan. Y aquí encontramos el momento en que Jesús está delante de Pilato. Pilato tuvo la oportunidad de conocer la verdad y Jesús se lo dice. Pero Pilato no dio la oportunidad para que Jesús le enseñara la verdad. ¿Qué estaba pasando? Bueno, Pilato estaba allí luchando entre dos pensamientos, tratando de liberar a Jesús, pero a la vez tratando también de mantener su posición como gobernante allí en Jerusalén. Ahora, Pilato luchaba entre la verdad y Dios estaba ayudando a Pilato para que Pilato conociera la verdad. Recordemos que su misma esposa tuvo un sueño y cuando estaban juzgando a Jesús le mandó a decir: por favor, no tengas que ver nada con la sangre de ese justo, porque yo he sido atormentada por él en sueños. ¿Qué quiere decir? Dios le estaba tratando de enseñar, de revelar a Pilato la verdad, así como Dios trata de revelarnos la verdad a todos nosotros. En algún momento Dios busca la oportunidad de revelarnos la verdad. Sin embargo, vemos aquí qué fue lo que pasó con Pilato. Dice San Juan capítulo 18, versículo 37, le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué importante declaración de Jesús. Pilato estaba preocupado por si Jesús quería ser rey. A él le interesaba saber si realmente se estaba amenazado su puesto. Pero Jesús le dice: mira, yo no estoy preocupado. El problema aquí no es que si yo quiero ser rey, simplemente yo vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Esa es mi misión. Mi misión no es procurar ser rey de esta tierra. Mi misión es que todos lleguen a conocer la verdad. Pero las palabras de Jesús que dirige a Pilato son palabras que deberían de poner a pensar a cualquier persona. Dice: todo aquel, vamos a leerla otra vez, que es de la verdad, oye mi voz. En otras palabras, todo aquel que está buscando la verdad, que está procurando la verdad, va a escuchar la voz de Dios. En otras palabras, cuando una persona es sincera, cuando una persona realmente quiere conocer la verdad, Dios va a dejar escuchar su voz. Así como Jesús le dice a Pilato: yo vine para dar testimonio de la verdad. Y si tú eres de la verdad, vas a escuchar mi voz. Ahora, interesantemente, ¿cómo contesta Pilato a esta declaración de Jesús? Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Ahora, cuando leemos esta declaración de Pilato, pareciera que Pilato está queriendo saber cuál es la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero la forma en que Pilato lo declara y por lo que sigue después en su conducta, da a entender que Pilato simplemente estaba tratando de evadir la verdad. Y la forma en que él pregunta no es realmente con el deseo de conocer la verdad, sino más bien como diciendo: ¿quién puede tener la verdad? ¿Quién puede conocer la verdad? Ahora, ¿qué hace Pilato después de la pregunta? Bueno, Pilato no espera a que Jesús le conteste a su pregunta. Simplemente dice, el versículo 38, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos.
¿Tenía Pilato interés en conocer la verdad? Podemos decir que Pilato no tenía ningún interés en conocer la verdad, porque ahí estaba la oportunidad. Cuando él hace la pregunta, ¿qué es la verdad?, Pilato podía haber esperado la respuesta de Jesús. Indudablemente Jesús le tenía una respuesta, pero él solamente hizo la pregunta y se fue con los judíos. Prefirió escuchar a los judíos que estaban pidiendo la muerte de Jesús que escuchar a Jesús que estaba ofreciendo la salvación de su propia vida. Y de esta manera Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a través de Jesús. Pero ahora nos preguntamos, ¿de qué manera Dios hace que las personas conozcan la verdad, aunque no conozcan la Escritura? Bueno, vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 2, dos importantes textos, dos importantes declaraciones. En la primera declaración, Pablo habla acerca del juicio de Dios. La salvación tiene que ver con el juicio de Dios. Eso es correcto. Y eso es un testimonio que encontramos en toda la Escritura. Es verdad que la salvación es por la fe. Pero el juicio, en todos los pasajes que leemos en la Escritura, es por las obras. Dios juzgará a cada persona conforme a sus obras. Así que debemos de tener estos dos conceptos claros. La salvación es por la fe, pero el juicio de Dios es por las obras. Ahora, ¿qué tipo de Dios es el que está haciendo el juicio? Bueno, Pablo comienza diciendo en Romanos, capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál debe ser el motivo más importante para que nosotros nos arrepintamos? No debe ser el miedo al infierno, debe ser el miedo al lago de fuego, no debe ser el miedo a Dios, no. Pablo dice que el motivo más importante, vamos a decir, el recurso más importante que Dios utiliza para que la gente se arrepienta es mostrarle su bondad. Dios muestra lo bueno que es con nosotros, mostrarle su benignidad. Y cuando nosotros entendemos la bondad de Dios y cómo Dios nos soporta, nos tolera, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos perdona, no importa lo que hagamos, nosotros vamos a responder a la invitación de Dios para arrepentirnos. Ahora, esa invitación de Dios para arrepentirnos, dice Pablo, puede llevarnos a una situación negativa. Si nosotros respondemos positivamente, entonces vamos a arrepentirnos. Pero si nosotros respondemos negativamente a la bondad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dice Pablo en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente aquí encontramos que Dios va a pagar a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Y encontramos aquí algo interesante, y es lo siguiente. Pablo hace una declaración diciendo que es el justo juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios es justo? Bueno, porque Dios no va a ser injusto con nadie en la salvación. En otras palabras, nadie va a poder decir, oh, es que Dios fue injusto y por eso no me salvé. No, aún con las personas que no conocen la palabra de Dios, Dios les va a aplicar un juicio justo para que se salven. Ahora, ¿de qué manera las personas que no conocen la Escritura, que no conocen la revelación de la Escritura, pueden ser salvos? Pablo dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir este versículo?
Bueno, que Dios no puede condenar a alguien que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a pensar en los siguientes aspectos. Bueno, hay personas que no saben, no conocen la palabra de Dios. ¿Se van a perder estas personas porque no conocen la palabra de Dios? No, porque Dios es un Dios de justicia y Dios no les va a pedir cuenta de algo que ellos no saben, algo que no conocieron. Así que Pablo dice, ¿verdad? Los que conocieron la ley, los que conocieron la palabra de Dios, por el conocimiento que tienen de la palabra de Dios, van a ser juzgados. Ahora, ¿cómo van a ser juzgados las personas que no tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios? Dice el versículo 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice que Dios revela la verdad a los hombres que no tienen la escritura solamente a través de ¿qué? A través de la conciencia. Así que esas personas no van a ser juzgadas por la ley de Dios. No van a ser juzgadas por cuánto saben de la palabra de Dios. Simplemente si ellos le hicieron caso a la revelación, a la voz de Dios que le habló a través de la conciencia. Porque sabemos que Dios nos habla a través de la conciencia. También el enemigo nos habla a través de la conciencia. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces el haber escuchado la voz de Dios va a ser nuestra defensa en el día del juicio. Así que hay muchas personas que no escucharon el Evangelio. Hay millones de personas que no conocen la Escritura. Pero Dios les está ofreciendo la oportunidad de salvarse conociendo la verdad por la revelación que Dios le da de la verdad a través de su conciencia. Y solo van a ser juzgados por esa poquita luz que recibieron. Sin embargo, entonces alguien dirá, bueno, pues es mejor no conocer mucho de la verdad. Es mejor no tener mucha luz. ¿Por qué? Porque entre más luz tenemos, somos más responsables delante de Dios. Y entre más luz tenemos, vamos a dar cuenta a Dios de todo el conocimiento que tenemos. Así que el que conoció menos, se le va a pedir menos. El que conoció más, Dios le va a pedir más. ¿Por qué? Porque tuvo más conocimiento de la verdad. Y alguien podrá decir, pues mejor ya no aprendo. Ya mejor no conozco más, porque entre más conozco, mi juicio va a ser más exigente, porque Dios me va a pedir cuenta de más cosas que yo aprendí. Bueno, quiero decirles algo. Conocer más de la Escritura es una ventaja para la salvación. Conocer menos la Escritura es una desventaja para la salvación. Así que si alguien piensa que porque no conoce mucho está más en ventaja, no, está más en desventaja para la salvación. ¿Por qué razón? Bueno, quiero leer dos pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4. ¿Cuán importante es para la salvación tener mucha luz, conocer mucho la verdad? Y también para la perdición el tener poquita luz, no tener mucho conocimiento de la verdad. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué hermoso versículo. Así que los justos siempre estarán buscando por más luz. ¿Por qué? Porque saben que cuanto más luz tiene uno, comprende mejor el camino de la salvación. En otras palabras, si usted va por un camino oscuro, lleno de piedras, de tropiezo, lleno de barrancas, y usted lleva una luz grande, pues no es muy fácil que usted se tropiece porque usted lleva una luz muy grande. Si cuanto más luz tenga, usted puede caminar más seguramente por el camino de la salvación. Cuanto más conoce del conocimiento de Dios, usted puede entender mejor la salvación. Y hay menos posibilidades de que usted se pierda. Hay menos posibilidades de que nos extraviemos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha luz.
Las personas que tienen mucha luz no se van a extraviar fácilmente en el camino. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con los que no tienen luz? Los que andan con un poquito de luz o que casi andan en la oscuridad. Dice el versículo 19 de Proverbios 4, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Qué pasa cuando una persona anda en la oscuridad? Bueno, aquí compara a los justos con la luz y a los impíos con la oscuridad. O sea, cuando una persona no desea conocer la luz, la verdad de la palabra de Dios, entonces esta persona va a caer en la oscuridad. Y cuando una persona camina en la oscuridad, sin luz o casi nada de luz, dice aquí, ni cuenta se va a dar con qué se va a estar tropezando. Así que, ¿quién se va a extraviar más fácilmente? ¿El que tiene mucha luz o el que tiene poca luz? ¿Quién se va a perder más fácilmente? ¿El que conoce mucho la verdad o el que no conoce casi nada de la verdad? En otras palabras, aunque hay personas que conocen muy poquito de la verdad y Dios solo le va a pedir cuenta de ello, no quiere decir que están en ventaja. Ellos tienen que caminar cautelosamente y saber distinguir esa poquita luz y poder ir en el camino sin caer en tropiezos. Pero cuando una persona ha recibido mucha luz, mucho conocimiento, entonces podrá entender mejor el camino de la salvación. Por lo tanto, no nos cansemos de conocer más de la palabra de Dios. Cuanto mejor entendamos la palabra de Dios, cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, es más fácil que nosotros podamos caminar seguros por el camino de salvación sin extraviarnos, sin tropezarnos, sin desviarnos del camino. ¿Por qué? Porque nuestra luz va en aumento e irá en aumento hasta el día en que venga la salvación en Cristo Jesús. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a procurar tener más luz, conocer mejor la palabra de Dios, escuchar más la palabra de Dios, tratar de entender mejor la palabra de Dios. Si podemos usar las herramientas y tenemos a la mano, usémoslas. Si no, escuchemos a los que las usan correctamente, que las trazan correctamente para poder aprender mejor y tener más conocimiento de la palabra de Dios. Y de esa manera podamos seguir con seguridad el camino que conduce a la vida eterna. Por lo tanto, mi invitación es la siguiente: cuanto más luz tengamos, más seguridad tenemos de la salvación. Por lo tanto, no dejemos de estudiar y de conocer más de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que nuestro conocimiento aumente nuestra luz hasta el día que podamos encontrarnos con Cristo Jesús.